Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a permítanme, segundo espacio abierto. Aquí no se guardó la modificación, discúlpenme. Ahí está. Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo espacio abierto. Encuentro con su asesora virtual, una servidora, la maestra Naive Ríos García. Muy buenas tardes a todos. De este viernes 19 de agosto de 2022 a las 16 horas daremos inicio a esta segunda sesión de esta semana número 2 también dentro de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Faltan 5 minutos, vamos a esperar que se conecten compañeros para dar inicio a las 4 horas o 16 horas en punto horario de la Ciudad de México. Bienvenidos y buenas tardes a todos.
Pues demos inicio, no se conectó ningún compañero, pero recuerden ustedes que pueden ver las grabaciones dentro de la plataforma. Les coloco la liga para que ustedes la puedan ver. La subo al canal pues, del correo institucional, que les reitero es av.anaiberries.reyes, en este caso prepa en línea CEP guión medio. Y bueno, ahorita vamos a dar inicio a este segundo espacio abierto con su asesora virtual. Como siempre es un gusto darles la bienvenida y pues este segundo encuentro. Recuerden que el objetivo de estos encuentros es que ustedes pues llevan un acompañamiento de una forma u otra, sincrónica. En ese instante se pueden conectar o asincrónica, que vean los elementos, las características y los temas de cada semana. Y recuerden que, bueno, pues vamos a dar inicio. En este caso vamos a iniciar nuestro segundo espacio de esta ya nuestra segunda semana del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, este viernes 19 de agosto de 2022. El propósito de este segundo encuentro espacio abierto con una servidora, su asesora virtual, es explicar las actividades de la segunda semana del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como por supuesto las actividades y temas de la semana número 2. En este módulo tenemos un propósito formativo. En este caso, nuestro módulo 1 es las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. El objetivo formativo es usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana, que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Les reitero las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual, Anaiberries García, es el correo electrónico institucional, que es av.anaibet.er.reyes@prepenlinea-mediocep.edu.mx, así como por supuesto el foro aprendiendo, que recuerden que cada semana tenemos este foro aprendiendo, que nos ayuda pues a comunicar, a explicar nuestras experiencias, pero recuerden que no tiene ninguna calificación o ponderación dentro de la materia, únicamente es una forma de comunicación y de compartir espacios, pero no tiene un valor como tal o una ponderación en la ponderación o calificación de la materia. Por su parte, también tenemos nuestra forma de comunicación, que siempre les comento que es la forma rápida, eficiente y personalizada y eficaz, que es la mensajería dentro de la plataforma, la cual está en la parte superior derecha de la plataforma. Ahí está el icono, como pueden observar, del icono del globito de comunicación, y ahí con gusto me puede mandar algún comentario, alguna duda, cualquier cosa. El repaso, vamos a ver un breve repaso. Ya la semana número 1 veíamos la unidad número 1 llamada las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, y hablábamos de la evolución de los medios masivos de comunicación, donde el ser humano pues al tratar de buscar siempre conectarse y generar una comunidad y una comunicación que al final del día genera una cohesión social, empieza a desarrollar lenguaje escrito y oral, y pues una de sus representaciones también fue la pictográfica en el año 5000 a.C., donde hay los antecedentes de estos dibujos en las cuevas, en donde pues representaban e interpretaban su realidad a través del dibujo. Por supuesto, ya para el año 2400 a.C., existen antecedentes de lo que conocemos como un sistema postal, un servicio de mensajería, en particular en Egipto. Recuerden que una carta es un medio de comunicación escrito donde existe un emisor, que es nuestro remitente, y el enviado, que es un receptor, que es el destinatario. También en el año 1874, pues existen antecedentes y evidencias de sistemas postales en China, en directamente Persia, India y Roma.
Ya para 1843 se desarrolla el fax, que en su momento es un invento del relojero e inventor escocés Alexander Bain, quien patentó la primera máquina de fax el 27 de mayo de 1843. En el caso de Bain, él lo llamó en su momento y empezaron a funcionar dos oficinas. En ese momento, este servicio comercial de fax será llamado Pantelégrafo y empezó a funcionar en dos oficinas, una en París, Francia, y el otro en Lyon, en Francia también, en 1865. Sin embargo, el fax empieza a tener gran relevancia e importancia en el uso de transmisión de fotografías e imágenes a partir del año 1906. Por supuesto, el telégrafo, desarrollado por Alexander Graham Bell, lo comentábamos, pues también permite transmitir mensajes de persona a persona tratando de acortar distancias. Los medios de comunicación y las telecomunicaciones son uno de los elementos que ayudan a acercar a las personas en diferentes ubicaciones. El teléfono en 1876, donde comentábamos que aunque Alexander Graham Bell desarrolló la patente, lo patentó, el reconocimiento es al inventor Antonio Meucci, quien en su momento lo bautizó como el teléfono. Y bueno, ya más adelante hablábamos de la evolución que inclusive fue antes que todos estos medios, que fue directamente el periódico, a finales del periódico impreso, a finales del siglo XVII, XVIII, pero donde tuvo un gran auge, sobre todo a partir del siglo XIX y XX. El XX fue uno de los grandes siglos para la evolución del periódico como medio impreso y masivo. Y por supuesto la radio y el cine que es a partir de finales del siglo XIX, principios del XX, cuando tienen al desarrollar el cinematógrafo por parte de los hermanos Lumière, que no pueden ingresar, les comentaba yo en el primer espacio el miércoles, a Estados Unidos, porque pues tenían la cuestión de que había la patente dada a otra persona, a Alva Edison. Entonces los hermanos Lumière, que desarrollan este cinematógrafo como lo conocemos ahora, pues al final del día tienen sus primeros antecedentes y las primeras imágenes transmitidas en México. La radio en 1901 se le dice a Guillermo Marconi, que fue el inventor italiano que contribuye al desarrollo y evolución e invento de 1901 de este aparato de la radio, aunque existe la idea o intención de desarrollarlo por Nikola Tesla. Sin embargo, Marconi fue quien hizo la invención y la primera transmisión como tal. La televisión fue desarrollada en 1926 como un medio de comunicación, inventada en 1926 por el escocés John Logie Baird. Y comentábamos ya en el siglo, de la primera mitad del siglo XX, pues es desarrollada la televisión a color por el mexicano Guillermo González Camarena. Para después, en finales de los 30, principios de los, empieza la evolución y el desarrollo de las computadoras ordenadores, la Harvard, en universidades como Harvard y demás institutos en Estados Unidos que tienen este deseo de almacenar grandes información de datos, bases de datos en elementos más específicos como es la computadora. En 1966 surge el Internet a partir de que el científico británico Tim Berners-Lee ideó el eficaz sistema de dominios, hipertexto y navegación conocido como el WWW o World Wide Web y desarrolló y utilizó el protocolo HTTP. Para 1971 se crea el correo electrónico por el programador informático estadounidense Raymond Samuel Wright Tomlinson. Y para los años finales del siglo XX, principios del XXI, surgen las redes sociales como en su momento pues directamente Messenger, como en su momento MySpace. Google surge en 1998 y fue fundada por Larry Page y Sergey Brin.
y en esas épocas, estos finales del 98-99, surgen a las redes más importantes conocidas como Facebook por Mark Zuckerberg. Para 2005 surge YouTube, desarrollado en febrero de 2005 por Chad Hurley, Steve Chen y Jay Karin. Para 2006 Twitter surge con su fundador Jack Dorsey, Noah Glass, Ivan Williams y Biz Stone. Para 2009 surge la red WhatsApp. Esta aplicación, desarrollada por el ucraniano Jan Koum y el norteamericano Brian Acton, que posteriormente vendieron a Zuckerberg, junto con Messenger y demás otros elementos para formar lo que se conoce como la familia Meta del metaverso. Y esta evolución de los medios de comunicación ha causado que los medios impresos se vuelvan digitales y electrónicos, como es el periódico, lo cual ha generado la posibilidad de que tengamos mucha información instantánea, y también vimos que las bibliotecas virtuales o bibliotecas sin muros son especialmente desarrolladas por diferentes organizaciones educativas. Recuerden que una biblioteca digital no solo es un almacén de recursos de información electrónica, sino que también ofrece servicios a los lectores como búsquedas de información, orientación en temas específicos, sugerencias bibliográficas, consulta de diccionarios, anuarios, entre otros, de forma automática y en línea. Existen varios ejemplos, como una de las más importantes y del mayor acervo en México y América Latina es lo de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde inclusive podemos hablar de que tienen revista UNAM, libro UNAM, tesis UNAM, pero veíamos el caso de otras como Vasconcelos, que no solo se aplica en México, sino en el mundo. Hablábamos de que el Internet es una red informática que permite la interconexión descentralizada de computadoras a nivel mundial para transmitir información. ¿Qué quiere decir esto? Y que es importante que nunca olvidemos que en el Internet, al final del día, las computadoras alrededor del mundo se comunican entre sí sin importar el lugar que se encuentran físicamente y sin que sea necesaria una computadora principal, esto utilizando servicios como acceso remoto entre computadoras Telnet, acceso al correo electrónico, servicios SMTP, transferencia de archivos o servicios FTP o P2P y el World Wide Web, conocida popularmente como el www, que funciona, como lo comentaba hace algunos minutos, con el protocolo HTTP. Y bueno, gracias al Internet y los navegadores o buscadores, que son programas informáticos de software que permiten el acceso a la información que se ha guardado en la web por otros usuarios, se filtran y eliminan los elementos nocivos, donde se pueden encontrar archivos en formato de texto, de audio, de video e imagen, y donde aún existe pues sí una lista de búsqueda, pero aún es importante que el ser humano analice y seleccione la información que le sea viable dependiendo del objetivo de su investigación. Por ello, los buscadores o motores de búsqueda son programas informáticos que nos van a ayudar a localizar información en el Internet. Uno de los buscadores más utilizados pues es Google, Bing, Yahoo. Sin embargo, recuerden que existen tipos de buscadores generales que están pensados para todo público, y los tipos de buscadores académicos, los cuales son más especializados y nos permiten buscar elementos más serios por instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, sobre todo con cuestiones de elementos que nos den confiabilidad en el momento de presentar nuestros argumentos en el desarrollo de nuestras investigaciones y trabajos. Tenemos la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal como Redalyc. Por supuesto, uno de los más utilizados de los buscadores académicos es Google Académicos. Así de hablarle de la importancia y el desarrollo que han tenido estas tecnologías de la información y la comunicación en los 200 años, ha sido muy superior a la de los años anteriores, pues esto gracias al desarrollo de las telecomunicaciones, por supuesto, el desarrollo de las computadoras, la informática, el Internet, sí,
como por supuesto, el desarrollo de los ordenadores y también la ciencia y tecnología han avanzado y ahora esta tecnología, que son herramientas que nos facilitan la vida, pues se ha aplicado en la educación, tanto de forma tradicional y han evolucionado a 100% en línea, semipresencial y a distancia. Y bueno, vamos a comentar que en el caso de nuestra unidad 2 o semana número 2, que es en la que inició justo este lunes 15 de agosto de 2022 y finalizará y con cierre este domingo 21 de agosto de 2022 a las 23:59 horas o 11:59 de la noche. Recuerden, siempre son honorarios de la Ciudad de México, pues nos hablan justamente y nos colocan la guía de PowerPoint. También en la semana pasada veíamos la parte del procesador de texto, de las hojas de cálculo. En esta semana número 2 y en la unidad número 2 vamos a ver también las guías de PowerPoint, que en su momento fue desarrollada y creada en 1989 en Estados Unidos, en particular en el estado de California, por una empresa llamada Fortran, en donde se desarrollaba con el nombre de Presenter. 3 meses después de que fue lanzada al mercado, se lo venden a lo que conocemos como Microsoft. En la mayoría de la idea de la empresa original, que era Fortran, vio el valor de realizar un software en donde podíamos a través de nuestra computadora personal desarrollar un programa que podría reducir significativamente el tiempo y costo para crear y dar presentaciones y posteriormente estos elementos los reutiliza y los desarrolla Microsoft, pero no le permiten hacer el registro de Presenter porque era marca registrada de Fortran al que le compraron y después lo colocan el nombre de PowerPoint, en donde en esta guía de PowerPoint verán uso y manipulación para el desarrollo de las presentaciones efectivas. Ya conforme fue desarrollándose Microsoft, pues desarrolló el PowerPoint, por así decirlo, las primeras versiones del 87, donde sale al mercado el primer PowerPoint, cambiando para siempre el mundo de las presentaciones gráficas, aunque disponible en blanco y negro para la Apple Macintosh, perdón, y para el sistema operativo de OS de la PC, y donde solo tenía en su momento herramientas más básicas de dibujo y despego. Mientras que esto sucedía, Microsoft se embarcó en una cruzada para mejorar el programa debido a que la compañía Genesis Graphics sabía de la importancia de los gráficos en presentaciones y que nadie veía dispositivos profesionales de 35 milímetros. Para su segundo, ya a partir de su PowerPoint 2.0, estamos hablando de mayo del 88, Microsoft anuncia la actualización importante para Microsoft con su versión 2.0 y tenía muchas mejoras muy necesarias que hacían que los gráficos de las presentaciones más prácticos para el presentador, así como una paleta de en ese momento, en 1988, de tan solo 256 colores y posibilidades de extender a 16.8 millones de colores, más plantillas, más personalización. Y así como permitía el desarrollo y corrección de la gramática, traer al frente, llevar detrás, buscar, reemplazar. Así como los presentadores podían importar las presentaciones de PowerPoint a PostScript, Adobe Illustrator, a LUT, que eran en ese momento elementos. Ya existe una evolución de PowerPoint 3.0, ya en su edición 22, formas de comúnmente utilizadas, donde pues ya hay herramientas de dibujo a mano alzada, habilidad de rotar objetos y la de copiar las características de un objeto, y la fascinación por el mundo de los negocios y las gráficas permitió que se desarrollara Microsoft como parte de PowerPoint dentro del Office 365, así como la introducción del PowerPoint de 84 tipos de gráficos estadísticos. Para 1992, la versión de PowerPoint se generó para Mac y entró en el PowerPoint 3.0 en una escena de la mayoría de las plataformas, pues le dio oportunidad. En 1994, PowerPoint
4.0 para Windows generó ya más de 4 millones de usuarios y es actualmente considerada el número 1 PowerPoint de programas para desarrollar presentaciones a nivel profesional, así como también a finales de 1994 la mayoría de los usuarios habían abandonado otras aplicaciones de oficina para utilizar PowerPoint. Y es que PowerPoint nos permite crear presentaciones dinámicas y ustedes lo pueden observar en su guía, nos dan desde cómo hacer títulos, diapositivas, subtítulos, agregar música. Y es que en el caso de algunas diapositivas se le puede dar la duración siempre y cuando nos permita una mayor y mejor interacción con el público cuando se hace la presentación, ya que el expositor no tiene que ir controlando el avance de las diapositivas. Sin embargo, es importante reiterar que hay que tener cuidado en ese sentido porque si puedes llegar a tener alguna interrupción, pues tal vez tú no hayas sincronizado con tu presentación. Es importante decir que en las presentaciones de PowerPoint y para generar una presentación efectiva, y debemos de generar una presentación que puede emplear elementos multimedia o múltiples medios, aparte de texto, imágenes, videos, audio y efectos. Actualmente se pueden realizar inclusive grabaciones en varios dispositivos, incluyendo el teléfono celular, para después reproducirlos, editarlos, mezclarlos y usarlos como elementos de diversión o de trabajo. Por ejemplo, se puede realizar una entrevista a algún experto para después usar esta información en un trabajo escolar. Vamos a ver el siguiente video llamado Mi comunidad en Internet para revisar mucho esta evolución y la comprensión de la evolución de los medios y la aplicación de esto en las redes sociales, el Internet y las comunidades. Mi comunidad en Internet. Con el paso del tiempo los usuarios con acceso a Internet han aumentado. De comunicarse con correos electrónicos y servicios de chat sencillos, como era Messenger de Hotmail a finales de los años 90, se han generado otros servicios que permiten crear y hacer crecer una comunidad en Internet. Hay una gran diversidad de comunidades virtuales, desde las dedicadas a la denuncia de violaciones a los derechos humanos hasta las que participan en mejorar el entorno de la comunidad que habitan. En los últimos años, la tendencia a generar comunidades en Internet ha crecido y con ello se han creado nuevos términos como lo es el Community Manager o líder de comunidad, encargado de llevar la comunicación en redes sociales para representar a una marca dentro de los portales de Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, y Twitter, entre otros. La radio y la televisión revolucionaron la comunicación al difundir mensajes para millones de personas ubicadas en cualquier parte. Estos medios masivos de comunicación llegan al receptor con pocas posibilidades de replicar o intervenir en los mensajes emitidos. En cambio, con la incursión de las redes sociales en Internet, la comunicación se hizo interactiva. Y ahora los usuarios pueden expresar su opinión en tiempo real y esperar respuesta de amigos, conocidos y hasta de aquellos que no conoce físicamente y están del otro lado del mundo. Y es que sin lugar a dudas las comunidades virtuales son espacios en los que la interactividad permite dialogar y conversar, y se han convertido en el lugar donde los individuos pueden desarrollarse y relacionarse con los demás, por lo que sirven como instrumento de socialización y de esparcimiento. Una comunidad virtual es un grupo de personas que incluyen sujetos individuales, colectivos o institucionales que desean interactuar para satisfacer sus necesidades o llevar a cabo roles específicos, comparten un propósito determinado que constituye la razón de ser de la comunidad virtual, usan sistemas informáticos que median las interacciones y facilitan la cohesión de sus miembros. Los objetivos principales de la comunidad virtual son intercambiar información, obtener respuestas correctas, ofrecer apoyo, empatía, expresar emociones,
así como conversar y socializar de manera informal a través de la comunicación simultánea. Debatir normalmente a través de participación de moderadores. Dentro de estas comunidades virtuales no podemos olvidar lo que son las famosas redes sociales. Las redes sociales surgen muchísimo antes que las redes sociales virtuales. Las redes sociales virtuales tienen su origen en las redes sociales no virtuales. ¿Qué son las redes sociales no virtuales? Pues un conjunto de personas que requieren de un espacio tangible o de un tiempo lineal para intercambiar ideas, objetos y acordar acciones. Por ejemplo, un grupo de trabajo, un grupo o un salón dentro de un salón de clases, en fin. Estas son redes sociales no virtuales. Y las redes sociales virtuales, en este caso, sus miembros no se encuentran presentes físicamente. Los encuentros se realizan en un lugar electrónico donde un grupo de personas se reúnen para intercambiar ideas de una manera regular, así como implican sobre todo interactividad y efectividad. En este caso, las redes sociales virtuales son como Facebook, como Instagram, como WhatsApp, entre otras, ¿no? Pinterest, entre otras. En el caso de las redes sociales que alojan Internet, estas se constituyen en comunidades virtuales no presenciales que emergen de una red cuando un número de personas mantienen conversaciones públicas sobre intereses comunes. Dentro de las dentro de las comunidades de aprendizaje existen las redes de aprendizaje, que son fenómenos dinámicos que se comparte, se desarrolla y se generan nuevos conocimientos. Estas redes de aprendizaje permiten organizar oportunamente la información, gestionar de forma adecuada un proyecto, establecer la comunicación y discusión o debate de una problemática común, encontrar información relevante y trascendente, así como tomar decisiones de manera acertada y oportuna, y construir nuevos conocimientos en colectivo, como solucionar problemas. Estas redes de aprendizaje surgen a partir de las comunidades de aprendizaje que son grupos de personas organizadas alrededor de un proyecto educativo común para atender sus necesidades con base en sus fortalezas y áreas de oportunidad. Integran educación formal, escuelas y no formal como la vida diaria, instituciones educativas como la escuela, agentes educativos como los docentes y administrativos, comunidad estudiantil, agentes comunitarios como padres de familia y otros miembros de la sociedad. Bueno, estos son algunos de los temas de nuestra unidad número 2, las redes sociales. Vámonos directo a qué hay que entregar en esta semana número 2. Las actividades son las siguientes. La actividad integradora 3, navegar por Internet de forma segura. La actividad integradora 4, uso seguro de las redes sociales, que es un foro. Esta es la actividad integradora 4, donde yo no puedo dar ninguna prórroga o extensión de ella por ser un foro. Les pido por favor que entreguen o hagan sus participaciones, que son mínimo 5 aportaciones en el foro de esta semana, porque en el caso de esta actividad integradora 4, seguro de las redes sociales, yo no les puedo dar extensión o prórroga de entrega después del cierre de esta semana número 2, que cierra este domingo 21 de agosto de 2022 a las 11:59 de la noche o 23:59 horas, recuerden, horarios de la Ciudad de México. Al igual, recuerden, no doy extensiones ni puedo abrir ninguna actividad formativa ni ejercicios de práctica. Recuerden que las actividades formativas son cuestionarios que se califican de forma automática, donde tienen 3 intentos y se queda la calificación más alta de esos 3 intentos. En el caso de esta semana número 2, tenemos la actividad formativa 3 llamada Nubes Electrónicas, la actividad formativa 4, comunidades de aprendizaje, y un ejercicio de práctico con valor y que es de PowerPoint y que tienen 3 intentos y donde se queda la calificación más alta. En el caso de las características y elementos de la actividad integradora 3, navegar por Internet de forma segura, ustedes lo que tienen que entregar es un documento en procesador de texto o archivo de Word
en donde ustedes van a hacer una portada en ese documento de procesador de texto y donde van a colocar la liga de una presentación digital que hicieron en PowerPoint y que subieron a su nube. Es por ello importante que lean siempre las rúbricas de cada una de nuestras actividades integradoras, donde en estas instrucciones nos dicen los recursos a retomar. En este caso, las instrucciones son las siguientes. Lee con atención las instrucciones, retoma los recursos de la semana que abordan el tema de seguridad digital e investiguen dos fuentes adicionales de Internet al respecto. Resuman la información y elaboren una presentación digital en PowerPoint o en algún tipo de programa ofimático con la estructura siguiente: una portada, una introducción y los siguientes temas de desarrollo a desarrollar. En este caso, nuestro C1 o tema 1 es que expliquen la huella digital. El C2, el tema 2 es la privacidad digital. El C3, el tema 3 es la prevención del ciberbullying y el sexting. Y una conclusión en donde den recomendaciones y una reflexión final. Y coloquen siempre, por favor, sus referencias, sus fuentes de consulta. ¿Cómo lo realizarán? Incluirán en la presentación directamente, pues, la portada, la introducción, el desarrollo de los incisos C1, C2 y 3, y en cada uno colocarán una imagen. Tomen en cuenta los lineamientos que se realizan para presentaciones claras, que se encuentran en la guía de PowerPoint. En el apartado recomendaciones, incluyan al menos 5 consejos que consideren se deben de seguir para navegar por Internet de forma segura, así como en el apartado reflexión final, incluyen una breve conclusión sobre la importancia de tomar medidas de seguridad al navegar por Internet. Una vez que ingreses e integres todo esto, lo solicitado en tu presentación, súbela o guárdala a tu nube en Google Drive. ¿Cómo lo realizarán? Recuerden, lo que a mí me van a subir como su actividad integradora 3 es un procesador de texto donde se incluya su portada con el nombre de la actividad, su nombre completo y su grupo, así como la liga de la carpeta de la presentación digital que ya previamente hicieron con los temas como se les indica y las características que suben a Google Drive, donde está alojada dicha presentación. Importante, muy importante, que por favor revisen que la liga que están colocando en ese procesador de texto, que es el documento que van a subir a su pues actividad 3 y que la deben de nombrar con sus dos apellidos, guión bajo su primer nombre, guión bajo M01S2AI3, tenga la liga de la presentación que sea de Drive, que sea la correcta, pues de ello depende la evaluación de su actividad. Suban y carguen ese procesador de texto con su portada y su liga, obviamente con la liga de la presentación que hicieron digital. Por su parte, en la actividad integradora 4, uso seguro de las redes sociales, que les reitero, es la única actividad integradora que yo no le puedo dar extensión. Recuerden, son 6 actividades integradoras en este módulo, 2 cada semana, primera, segunda y tercera semana. En el caso de la actividad integradora 4, uso seguro de las redes sociales, que es un foro donde tienen que participar al menos con 5 aportaciones en esta semana número 2, yo no les puedo abrir después del cierre de este domingo 21 de agosto de 2022 porque no se me permite. Entonces, hagan por favor sus aportaciones en este foro, en donde ustedes, su primera aportación de estas 5 aportaciones que se les permiten en esta actividad integradora 4, uso seguro de las redes sociales, que es un foro, su primera aportación es responder los planteamientos: qué red social utilizas y por qué la elegiste, en qué medida la red social que utilizas protege tu información y cuáles son las ventajas y desventajas del uso de esa red social. En tu segunda y tercera participación, tienes en tu segunda aportación que comentar a algún compañero o compañera que utilice o haya elegido la misma red social que utilizas tú. Identifica si coinciden o difieren en las razones de su elección del uso de esa red social
y cuáles son las medidas de protección y qué ventajas y desventajas se encuentran en su uso. Su tercera aportación sería buscar algún compañero o compañera dentro de esta actividad integradora 4, dentro de este foro de la actividad integradora 4, uso seguro de las redes sociales, algún compañero o compañera que utilice una red social distinta a la tuya. Identifiquen cuáles son las medidas de protección y qué ventajas y desventajas se encuentran en su uso. Y una quinta aportación sería responder los comentarios que te hagan tus compañeros o compañeras de tu primera aportación, así como una reflexión final o conclusión de la importancia de seguridad del uso de redes sociales y compartir tus reflexiones generales con base en la participación del foro de esta actividad integradora 4, Use seguro de las redes, sobre ventajas y desventajas del uso de las redes sociales virtuales. Recuerden, este viernes, el día de hoy, coloqué ya una conclusión de este foro dentro de esta actividad integradora 4, pero ustedes pueden seguir participando hasta el cierre de esta semana, que es este domingo 21 de agosto a las 23:59 horas o 11:59 de la noche. Por su parte, la actividad formativa 3, llamada Nubes Electrónicas, en esta actividad identificarán configuraciones básicas de las nubes electrónicas, donde recuerden son exámenes o actividades que se califican de forma automática, donde al darle a ustedes enviar todo y terminar se genera ese intento y se le genera automáticamente una calificación. Mientras ustedes no le dan enviar todo y terminar, no se envía la calificación. Ustedes pueden seguirlo editando, pero al darle enviar todo y terminar, se genera de forma automática en estas actividades formativas una calificación y recuerden, tienen 3 intentos y se queda la calificación más alta. No es necesario, si ustedes no lo desean, hacer 3 veces el mismo examen. Si ustedes en el primer intento sacan 10, pues ya se quedan con esa calificación, pero tienen la posibilidad y la opción de 3 intentos y se queda la calificación más alta. La actividad formativa 4, llamada comunidades de aprendizaje, en esta actividad identificará si Prepa en línea CEP presenta las condiciones para ser considerada una comunidad de aprendizaje, donde igual al dar, enviar todo y terminar se genera una calificación de forma automática, tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. También existe un ejercicio de práctica de PowerPoint. En esta actividad también es una actividad que se califica de forma automática y donde en ella identificarán configuraciones básicas de la herramienta de presentaciones digitales PowerPoint y tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. Estos son los elementos y actividades que hay que entregar en esta semana número 2, que tiene el cierre, reitero, directamente este domingo 21 de agosto de 2022, recuerden, un minuto antes de medianoche, a las 11:59 de la noche o 23:59 horas. Siempre recuerden en horarios de la Ciudad de México. Y pues si no hay ninguna duda o comentario, les reitero que estoy a sus órdenes en el foro Aprendiendo, así como por supuesto en la mensajería dentro de la plataforma. Por ahí les he estado haciendo llegar correos para recordarles, en caso de que no hayan ingresado o tengan algún pendiente en actividades integradoras, con gusto les doy extensiones, excepto, reitero, la actividad integradora 4, que no hay extensión porque es un foro de aprendizaje, es un foro y es importante decirlo y quiero aclararlo. Una cosa es el foro de aprendizaje y otra cosa es la actividad integradora 4 foro. La actividad integradora 4, en este caso, tiene una ponderación y deben de participar mínimo 5 veces. El foro Aprendiendo no tiene ninguna calificación y las aportaciones que ustedes hagan ahí no tienen una ponderación como tal en los foros de aprendizaje o aprendiendo en su calificación. Mientras que la actividad 4, actividad integradora 4, que es un foro que deben de hacer mínimo 5 aportaciones, por supuesto, que es parte de su calificación de este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación
en la sociedad. Y pues eso sería todo de mi parte. Que tengan un excelente día, excelente fin de semana y pues estoy a sus órdenes.